Muy bien. Este es el último ejercicio, la segunda parte que tiene que ver con un diagrama de flujo. Este es un diagrama que describe un proceso y lo describe de forma mucho más fácil. Se utiliza normalmente en cuestiones algorítmicas de informática y de programación, pero lo podemos usar para ejemplificar de forma simple diferentes procesos, ya sea de estudio, de planificación, de construir algo, de una receta, y tiende justamente mientras lo vamos desarrollando a que sea más fácil para nosotros y además visualmente a que los demás puedan entenderlo. Aunque hay más figuras que competen a diferentes acciones, depende del área en la que estén, para la que sea ese diagrama de flujo. Ahorita vamos a empezar con las básicas, que son tres, que son el círculo, en este caso está como un óvalo, un elipse, el rectángulo, que son para acciones, y el rombo, que son decisiones. Ahorita voy a enfocarme más en estas figuras, pero como tal, justamente ahorita que estamos hablando de organización técnica y de planeación, podemos explicarle a alguien una planeación simple justamente con este diagrama sin necesidad de escribirlo en texto o en pasos porque sabemos de qué se trata. Poníamos ahorita que estábamos hablando de ejemplos de casa, imaginemos que alguien va a lavar los platos en casa de alguno de ustedes y dependiendo de la familia hay mamás o hay papás que quieren que se laven de cierta forma o en cierto orden. ¿Cómo diríamos eso a alguien que llega y quiere ayudarnos con los trastes, por ejemplo? Una buena forma sería que haya un diagrama de flujo o que haya un diagramita de cómo se hacen. Obviamente eso es un ejemplo muy burdo de cómo se puede explicar a alguien un proceso, pero la idea es que esto sea aplicable ya sea a un emprendimiento, a una empresa, de cómo se hace algo, nos deshacemos de ciertos desechos de un producto que estamos haciendo, si estamos haciendo tamales, qué se hace, cómo se tira, cómo se separa la basura, para que sea más fácil entenderlo. Estamos hablando de un área técnica, de un área pues ya laboral, pero también pueden usarlo para la escuela. Si tuvieran que explicar un proceso en clase y tuvieran que hacer una exposición, un diagrama de flujo, si es un proceso, aplica perfectamente, es entendible, les va a ayudar a ustedes que van exponiendo los pasos uno 2 3 y cómo irlos explicando. Entonces tiene infinidad de utilidades y sobre todo nos ayuda a ir de forma lógica organizando nuestras ideas. Las figuras que vamos a utilizar son tres. El título no es una figura como tal, pero es importante colocar el título de qué proceso estamos haciendo, qué queremos lograr justamente con el diagrama de flujo que va a continuación. Y de ahí tenemos figuras inicio o fin, que van en un círculo, lo vieron originalmente en un como ovoide, una elipse, pero en este caso vamos a usar círculo. Siempre tiene que ir inicio y fin para que en un diagrama de flujo entendamos dónde empieza y dónde acaba. Esto parece algo muy obvio, pero cuando son diagramas de flujo mucho más complejos, lo primero que tenemos que hacer es justamente dirigir la vista donde encontremos esa figura curva que nos dice aquí empiezas, este es tu cuadro uno. Para los ejercicios de ahorita parece una obviedad de, ay, pues ahí se nota dónde empieza, pero les repito, si estuviera más complejo, tendríamos que ir directamente a buscar el círculo primero para saber dónde empieza el proceso. Los colores son aleatorios, pueden ser los que ustedes quieran. Ahorita yo utilicé unos incluso diferentes, pero son las funciones, más allá y la forma, lo que es importante en el diagrama de flujo. Segundo, los rectángulos son para un proceso o una acción. En este caso lo vamos a utilizar solo para acciones, o sea, literal como pasos o instrucciones. Y los rombos o el romboide son para decisiones. Estas decisiones tienden o deberían de ser decisiones que sean pues solamente de dos opciones, ya sea verdadero o falso, sí, no, etcétera, etcétera, pero que sean blanco o negro, que sean de un polo a otro. Y justamente las esquinas representan cuáles son las opciones. Por ejemplo, de la arista, perdón, esta podría ser sí y esta sería no. O la arista hacia abajo, dependiendo del diagrama de flujo que estemos realizando. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok, este es el ejemplo que originalmente venía en la definición. Podemos ver que al principio y al final están los círculos de inicio y fin. Y después vamos a empezar por inicio y a partir de ahí vamos a lo que son acciones. Tenemos inicio y después una acción que está en un rectángulo, levantarse. La siguiente, como les digo, sigue siendo acción porque sigue siendo un rectángulo, solamente se utiliza un color diferente. Y a partir de ahí se llega al romboide, que es un romboide de decisión. Se plantea una pregunta que tenga dos respuestas, verdadero o falso, sí o no. En este caso la pregunta es, ¿ya está el desayuno? Y se puede responder con un sí ya está o no, no está. Si respondemos con no, entonces pasaríamos a la acción de bañarnos y de ahí a desayunar y de ahí terminaríamos las actividades de levantarnos. En cambio,
Si ya hubiéramos desayunado, nos iríamos directamente a desayunar. Si ya está el desayuno, perdón, nos vamos a desayunar y se acaban las actividades. Puede ser que incluso podría ser de ya desayunamos, podría haber otro rombo de decisión de ya te bañaste, sí, y terminar, o no, y regresarte al cuadro de bañarse, etcétera, etcétera. Entonces puede ser tan grande o tan complejo, depende cómo lo queramos. Entonces justamente no hay una forma correcta, sino un ordenamiento de ideas para que sea más fácil al quien estamos explicándole el proceso en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo que hicimos como ejemplo en clase es el siguiente. Vamos a hacer una taza de café, pero esta taza de café, teniendo en cuenta que tenemos todos los ingredientes y todo lo necesario, ya lo tenemos listo. El agua ya está caliente, todo lo tenemos a la mano. Lo único que vamos a expresar es el cómo preparar esa taza de café. Ya no tenemos que hacer nada más, no hay que calentar el agua, todo está listo, solo cuál es el proceso de hacer esa taza. Entonces, como les dije al principio, tenemos que colocar la palabra inicio para saber dónde arranca nuestro diagrama de flujo. De ahí seguiría vaciar el agua en la taza, el agua caliente, porque ya está lista. Como es una acción, iría en un rectángulo. Entonces empezamos inicio, después ponemos el agua caliente. A partir de ahí, después de poner el agua caliente, seguiría el agregar el café. Como también es una acción, iría también en un rectángulo. Aquí por las limitantes de PowerPoint no puse las flechas, pero tiene que ir de acuerdo al orden en que van, tienen que ir flechas. Del inicio la flechita sea poner agua caliente, de ahí a agregar las cucharadas, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el agua caliente y las cucharadas de café, vamos a tener una variable, una pregunta que es colocar azúcar. Para eso vamos a utilizar una pregunta o un romboide de decisión. Este café, el que estamos preparando, de acuerdo a quién nos los pidió, ¿lleva azúcar, sí o no? Entonces vamos a asumir que este café, por un lado, pues diría sí lleva azúcar y por el otro no lleva azúcar. Si no lleva azúcar, pues el proceso está a punto de terminarse y sería no. Si lleva azúcar, sería un proceso diferente. Entonces vamos a irnos primero por el camino de si lleva azúcar. Bueno, si el café que estamos preparando lleva azúcar, iríamos a dos acciones aledañas que sería lleva azúcar, sí, entonces agregamos el azúcar y disolvemos. Ambas son acciones, por lo tanto van en rectángulos, por eso les dije los colores no significan nada, aquí incluso lo hice para que sea nada más diferente a estas acciones principales y para que se vean diferente. Una vez disuelto, pues entonces ya podremos irnos a la última acción, incluso si no lleva azúcar, también nos iríamos a la última acción, que iría de este lado. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues nada, realmente sería servirlo y pues beberlo. Entonces quedaré así, servir o beber. Y por último, para cerrar el diagrama de flujo, no debemos olvidar poner el fin del proceso. Hacer una taza de café solamente con azúcar colocado. Y recordar que tienen que haber las flechas. ¿Hacia dónde van? Aquí, por ejemplo, esto sería un si es que llevara. Este sería un no lleva. Servir y terminamos el proceso de hacer una taza de café con azúcar. Este sería todo el diagrama de flujo, cómo se trata y de qué son, cuál es el papel de cada figura. Y la actividad que les toca a ustedes es realizar un diagrama muy parecido, basado en el que ya hicimos. La única diferencia es que ahora también hay que decidir si lo quieren también con crema. Entonces puede ser que lleve azúcar, pero no lleve crema. Puede ser que lleve crema, pero no lleve azúcar. O puede ser que lleve las dos. ¿Cómo harían un diagrama de flujo basado en el anterior con las figuras que les dije? Pero con esta diferencia. Y sería todo, serían las tres actividades que constan el trabajo de esta semana. Cualquier duda, pues me mandan un mensaje o me mandan un correo.